Bienvenidos a un nuevo video de Disfrutando el Camino. Somos Facu y Sofi. Bueno, hoy estamos por cruzar a Perú, gente. El momento de probar la Inca Kola. Tiene gusto a chicle. ¡Qué locura ese volcán! Miren lo que es esto. ¿Por qué le dicen la ciudad blanca Arequipa? ¿Será hoy el día, gente? Probar el famoso helado de queso. De las momias mejores conservadas. Ya estamos rumbo a la frontera. Bueno, nos vamos de Chile súper contentos. La verdad que estamos muy agradecidos con todo lo del país, con toda la gente. El trato de la gente, muy bueno, muy amable. Así que bueno, ahora ya estamos por hacer nuestra segunda frontera. Estamos muy contentos. Y bueno, esperemos que salga todo bien. estamos en la fila de la aduana. Según Google Maps ya cruzamos, gente, ya estamos oficialmente en Perú. Ya estamos en Perú. Acá es una hora menos. Ah, sí, es verdad, es verdad. Tenemos... Ahora queda hacer todo lo más pesado, los trámites. Sí, esperemos que salga todo bien. Y bueno, ya logramos cruzar a la República del Perú, gente. Oficialmente estamos de este lado. La verdad que bastante rápido la aduana. Unas 2 horas. 2 horas más o menos. Y nos demoramos un poco porque no nos dijeron nada que teníamos que pedir el papel. De relación de pasajeros. Inexperiencia vamos a llamarle. Sí, es un papel que te lo dan ahí en la aduana. Hay gente que te lo quiere cobrar, pero a nosotros nos lo regalaron porque en realidad es gratuito. Y es para llenar los datos del vehículo y la cantidad de pasajeros. Justamente es el nombre, relación de pasajeros. Así que bueno, ya estamos de este lado. Nos dieron folletos de Arequipa, de Perú, nos regalaron un sticker. Así que bueno, nada, estamos re contentos. Bueno, después de unos breves mates paramos para estirar las piernas, ahí un poco en Tacna, después del estrés que es cruzar la frontera y bueno, ahora seguimos rumbo a Arequipa. Parada técnica, comprar algo para comer. Dice que son alfajores. Son como alfajores de maicena esto y los otros más... ¿Cómo eran estos? Esos son de miel y esos son de manjar. De miel y... Manjar. Manjar. Ah, Manjar dulce de leche. dulce de leche. ¿Qué sale la bolsita? ¿10? ¿Tenés menos? Porque me parece que son muchos. Acá solo vienen 4 unidades. ¿Llevamos una? ¿O? ¿Sí? Bueno, gente, momento de probar la Inca Kola. Por fin compramos la Inca Kola y unos alfajorcitos. Acá los vamos a estar probando. Está fresquita. La Inca Kola es de Coca-Cola. Si no sabían, es una bebida típica de Perú. Es una gaseosa. Tiene gusto a chicle. Y bueno, con estos alfajores y la Inca Kola gastamos algo de 9 soles, que son así como $2. Compramos alfajorcitos de maicena. No sé si son de maicena, parecen. Manjar, acá le dicen manjar al dulce Sí. de leche, al igual que en Chile. Y galleta, dijo. Sí, Pero bueno, para nosotros son alfajores de maicena. se extraña. Bueno, a ver. ¿Largo un olor? ¿A qué? Como a bubalú. Sí. Pero como... A mí particularmente me gusta. Es muy dulce, pero me gusta. Ahora le toca a Facu, a ver. ¿Te gustó? Y viste cuando eras chiquito y te daban Novalgina, viste ese que estaba en la heladera, en la puerta de la heladera de tu casa, bueno, ese gusto tiene. Nada más que cuando lo tragas se siente como mucho el gusto al gas. Está muy buena, a mí me gusta. Bueno, y ahora momento de probar el alfajor. 3 pisos tiene, gente. No sé si se llega a ver. Es como de hojaldre, ¿no? Son de hojaldre. Están buenos, ¿eh? Está como ese reel que se hizo viral, un poco bastante seco. Decir que tenemos la Inca Kola. Bueno, y acá ya en la ruta se alcanzan a apreciar los volcanes. De Arequipa se deben ver mucho más, pero bueno, es inevitable no querer filmarlos apenas uno los ve. El principal volcán es el volcán Misti, que dicen que es el guardián de Arequipa. Acá está todo perfectamente explicado en la guía que nos dieron apenas de ingresar al país. Está muy completa, tiene un mapa, está divina, así que vamos a estar recorriendo todo. Gente, qué locura ese volcán.
Repsol. Bueno, acá les recordamos que un galón son más o menos unos 3 litros 600, 3 litros 700 y el litro de nafta está más o menos $1.20 aproximadamente. Bueno, gente, ya llegamos al hotel Casa de Ávila, estamos acá instalados. Primero vamos a ir a pasear. Se ve que el centro está... Estamos cerca, está a pocas cuadras del centro. Y bueno, vamos a recorrer un poco. Está precioso el hotel. Si vienen a Arequipa, ya saben, totalmente recomendado. Gente, llegamos a la plaza central, a la plaza de armas, a 3 cuadras del hotel. Miren lo que es esto, estamos re contentos. Esa chica con ese vestido debe cumplir 15, muy hermoso el vestido. ¿Está llena la plaza? Ah, sí, está re llena de gente la plaza. ¿Por ser domingo en la noche? Allá está la catedral. Bueno, mañana con luz de día les vamos a mostrar mejor y les vamos a contar más historia de Arequipa. Pero básicamente esta es la plaza central, es muy hermosa. Hay que colaborar con el arte. Bueno, acá estamos en la peatonal, que está al lado de la plaza central. Hay locales de todo, típicos, McDonald's, Starbucks. Y hay lugares súper económicos. Recién pasamos al frente de un... No me acuerdo el nombre ahora, pero que vendían comida muy barata. Bueno, Paco está hace rato con ganas de probar el KFC, el pollo frito. ¿Será hoy el día, gente? ¿Será hoy el día? Yo estoy más para una Pizza Hut, pero bueno, no sé si da el presupuesto viajero. Y bueno, gente, caímos en la tentación. Perdón. Servicio a la habitación. Bueno, podríamos haber ido a probar un plato tradicional, pero vamos a estar mucho tiempo en Perú. Yo estoy probando algo tradicional porque yo nunca fui a un Pizza Hut. Y el combo de la pizza con los 2 vasos de gaseosa, $6. Nos pareció bien, tenemos hambre, es un permitido. Hola gente, buen día. Buenas, bueno, un nuevo día. Estamos acá en el Hotel Casa de Ávila. Dormimos re bien. Súper bien, la verdad que... No miento, nos dimos la mejor ducha de nuestras vidas. Sí. El agua sí. de la ducha. Y ahora vamos a ir a desayunar y después les vamos a mostrar toda la ciudad de Arequipa. Allá abajo está el desayunador, ven, uno puede sentarse adentro o puede desayunar con este hermoso patio. Bueno, por acá tenemos café, yogur, jugo, huevo revuelto, cereales. Hace un montón que quería comer Choco Crispies. Y se me están haciendo unas tostadas con queso, otras tostadas con mermelada. Nuevo día acá en la ciudad de Arequipa. Desayuno, la verdad, increíble. Bueno, seguramente se pregunten por qué le dicen la ciudad blanca Arequipa. Esto es porque todas sus construcciones están hechas con una piedra volcánica que es abundante en la región, que tiene el nombre de sillar. Está usada en toda su infraestructura y eso es lo que le da la característica a la ciudad de Arequipa. Por eso justamente es la ciudad blanca, porque cuando uno va caminando es todo blanco, gente. O sea, es muy impresionante a la vista. Bueno, acá en Arequipa, gente, es muy famoso el helado de queso tradicional de la ciudad. Ya después lo vamos a estar probando. Bueno, nos dieron de probar, así que vamos a probar el famoso helado de queso. Muy rico, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué sale? Tengo de 4, de 5 y de 6. 4, 5 y 6 soles. Estamos en la Plaza de Armas en Arequipa, que ya anoche estuvimos recorriendo y ahora que vinimos a mostrársela de día, la verdad que es mucho más linda de día. Y es diferente de día. La noche con luces tiene como otra magia. Sí, sí, no, ahora se puede apreciar bien lo que es el blanco. No sabría cuáles son los edificios, pero vemos que arriba hay bastantes restaurantes. Sí, hay muchos restaurantes arriba. La Catedral de Arequipa, construida en el siglo XVII, es un verdadero ícono del lugar. Su fachada de sillar blanco y sus imponentes torres son un espectáculo que no se pueden perder. Además, en la plaza puedes disfrutar de un café en una de las terrazas y admirar la arquitectura colonial neoclásica. Está cerrada porque están haciendo una ceremonia del Poder Judicial. Nos dijeron que a partir de más o menos las 5 y media de la tarde se va a poder estar entrando. Así que vamos a venir porque adentro, bueno, además de ser de sillar y ser toda blanca y tener una altura tremenda,
tiene un órgano de 12 metros, que lo queremos ver. ¿Qué es un órgano? ¿Un piano? Sí. Bueno, acá pasamos por el Museo del Pisco. Queremos que nos dejen en comentarios si el pisco es chileno o peruano, porque hay un fuerte debate ahí, ¿eh? La verdad que nosotros no sabemos, está muy indefinido. Y acá también leemos en el folleto que por la arquitectura colonial que se unifica con Europa en Arequipa, esta es declarada en el año 2000 Patrimonio Cultural por la UNESCO. Bueno, y ahora estamos en la puerta del monasterio Santa Catalina, fundado en el año 1579. Dicen que es como una ciudad dentro de la misma ciudad. Este monasterio ha sido el hogar de las monjas de clausura dominicas hasta el año 1970 que abrió sus puertas. ¿Cómo venimos con la altura? Bien, estoy un poco mejor. ¿Ya te aclimataste? Parece que sí, no sé. Acá dice que está el museo. Bueno, les comentamos por si les sirve que todos los días en la calle Cela y San Francisco hay tour gratis guiados. A las 10 de la mañana hay primero una ronda y después a las 3 de la tarde. La verdad que hace muchísimo calor, ¿eh? Estamos en agosto y miren, estamos de manga corta los dos. Encima con la altura y todo, uno se agita. Arequipa está a 2.335 metros sobre el nivel del mar. Toma, con razón tan agitada estoy. Acá estamos entrando al Museo Municipal. Nos acaba de contar el hombre que ahora el 15 de agosto Arequipa cumple 450 años desde su fundación. Disculpa que te corrija, 453 años. Bueno, 453 años. Estamos hablando bajito porque no se puede hablar fuerte dentro del museo, pero acá tenemos al general don José de San Martín, que en su campaña de independencia liberó a Argentina, Chile y Perú. Igual me llamó la atención acá que está todo mostrado, las diferentes puntas líticas, dice que son del año 6000 y 7000 antes de Cristo. Son las puntas de lanza, ¿ven? Se podían formar con cuarzo u otras piedras, golpeándolas entre sí, se les daba filo y tenían diferentes funciones como cortar, raspar o triturar. Muy Indiana Jones acá. Bueno, y ahora vamos a intentar ir al Museo del Santuario Andino, donde se encuentra la momia Juanita, que es una de las momias mejores conservadas de la historia andina. Es una niña inca sacrificada y bueno, en este museo explican muy bien cómo se realizaban todos los rituales andinos y la forma de conservación. Bueno, gente, acá compramos el famoso helado de queso, que nosotros pensábamos que era de queso. Sí, o sea, resulta que no tiene queso. Helado, pero resulta que no es de queso. Se le llama queso por la... ¿Por qué dijo? Con textura. Por la contextura. Resulta que es de vainilla, coco leche y canela arriba. Y canela molida arriba. La verdad que es muy rico, ¿eh? Cuéntale a la gente la experiencia. ¿Te sentiste engañada? No engañada, digamos, como que uno pensaba que era helado con gusto a queso. Sí. Porque en todos lados veíamos Arequipa, famoso helado de queso. Y yo me imaginaba que, o sea, tenía como algo del queso. No, pero resulta la mujer nos dijo recién que es por la consistencia, que parece un queso. Igual es riquísimo, gente. Es riquísimo. Es un helado de vainilla con canela y como con más lácteo, así, sí. Tiene leche. Igual recomendado, ¿eh? Sí. Bueno, pasamos recién por la entrada del Museo Andino, donde se encuentra la momia Juanita, que tiene más de 500 años. Lamentablemente la momia original, un tiempo ya entró en estado de conservación, no está más a la vista del público, lo que se ve es una réplica únicamente. Así que, bueno, consideramos que queríamos seguir paseando por la ciudad y ver otras cosas. Bueno, y acá estamos en el Museo Central, la Casa Goyeneche. La entrada es libre, gratuita y está abierto de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde. La sala es mucho más religiosa, tiene todos cuadros. Explica que con la llegada de los españoles en el siglo XVI y encima que Arequipa estaba en constantes desastres naturales como la erupción del volcán en el año 1600, que dice que no se vio por 30 días, no se vio el sol ni la luna, se hizo completamente de noche por las cenizas, se aferraron mucho a las cuestiones religiosas. Y acá se puede ver y también se puede ver en toda la ciudad, en su estructura y en la catedral. Bueno, acá estamos en la parte arqueológica del museo.
Lo que nos llamó la atención es que explica la simbología animal para las diferentes etnias que había en ese momento. Por ejemplo, las aves dicen que eran los que conectaban el reino superior con el inferior, el reino de los dioses con el reino humano. Se consideran mensajeros. Es el país con mayor diversidad de aves del planeta. Cuenta con más de 1800 especies de aves. Y ese fue todo el recorrido. Ahora estamos volviendo al hotel, en donde a la tarde, ahora en un ratito, vamos a tener una experiencia de cocina peruana. No se olviden de ponerle me gusta al video, compartirlo con amigos Y suscribirse. y suscribirse al canal, que nos ayuda muchísimo. We're going to start with our pre-elaboration, and after that I'm going to be explaining you what it is. You need to make sure it's really, really hot. Gente, tengo un cocinero re valiente. Estoy orgullosa. Yo a la mesa, listo, lomo salteado hecho en 1 minuto y medio. Me toca hacerlo a mí con carne de soja. A ver qué sale. Bueno, dijeron que esta no se prende fuego, así que estoy un poco más tranquila. Cebolla, ¿cuánto? ¿A gusto? ¿Tienes miedo? ¿Ah, qué? ¿Y ahora? ¿Para abajo? Guarda. No pasa nada. Venciendo miedo al fuego. ¿Está listo eso? ¿Está listo por acá? Bueno, acá está el mío, gente. Ya está listo. Tiene un olorcito, una pinta. A ver. ¿Tendrá limpio o no? Con fuerza, con fuerza. ¿No salió? Ahí está. Ahí está. Se pegó un poquito. Bien, miren. Un poquito de papa. Acá en Perú no puede faltar papa. Yo voto porque la papa también debería ser declarada como patrimonio de la UNESCO. Bueno, dejen en comentarios ustedes qué opinan. ¿Cómo está? Está buenísimo. Bueno, gente, acá para terminar nos trajeron una ensalada de frutas. Tiene como una fruta acá, así es. Y preguntamos recién, yo ya me lo comí, este es el plato de Sofi. Y se llama agua y manto. La verdad que a mí me encantó. Sofi todavía está terminando de comer, pero Con chicha, con chicha. también bebida típica de Perú. Parece vino, pero no es vino, ¿no? Es dulce. Muy dulce, muy rica. No me había visto yo lo que parezco con esto. ¿Qué dicen? ¿Tengo pinta de chef o no? Sí. ¿Ah? Acá dicen que sí. Bueno, gente, acá para ver cómo es. Acá viene acá Cómo dentro crece. del agua del manto. Viene como adentro de unas hojas, y se saca así. Y ahí se le saca como el tallito y se come. Buenísimo. Bueno, gente, y se terminó el curso de cocina, la verdad muy bueno, comimos muy rico. De nuevo, gracias a Hotel Casa de Ávila. Y ahora estamos yendo a la catedral a ver si tenemos suerte para poder entrar, porque esta mañana estaba cerrado. Está abierto hasta las 7 de la tarde y ahora son las 6, así que deberíamos poder entrar. Bueno, gente, lamentablemente la catedral está cerrada. No sabemos por qué no tenemos suerte con la catedral. Capaz Es lo que el mañana destino quiere. tenemos suerte, pero mañana ya nos vamos, así que no sabemos. Vamos a ir a la famosa montaña Arcoiris. Yo ya estoy como bastante mareada de lo que se está bancando el auto. No todo es color de rosa. Llegamos